Hola a todos. Es un gusto verlos por aquí de nuevo. ¿Qué tal les va el día? Espero que bien. Quiero mandar un saludo a David Ruiz que pidió un saludo, y antes de empezar el cap, quiero decir que no espere que este fanfic tuviera tanto apoyo, de verdad muchas gracias, y sin más nada que decir que empiece el cap. Cat 15 Las garras de la culpa. El mal no es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale de ella. Mateo 15:11. El aire en la oficina del jefe Brian Irons, en lo más profundo del sótano de la RPD, era una mezcla rancia y asfixiante de humo de cigarro estancado, sudor viejo y una perfumada colonia barata que intentaba en vano disimular la hediondez subyacente a decadencia. La mañana se arrastraba perezosamente sobre Raccoon City, y el sol se colaba a duras penas por las persianas de aluminio abolladas y polvorientas de la única ventana, revelando partículas de suciedad danzando sin propósito en los escasos haces de luz, como diminutas almas perdidas. Irons, un hombre de hombros anchos y un rostro abotargado que apenas se asomaba por encima de su papada, estaba inclinado sobre su escritorio de caoba rayado, con el teléfono pegado a la oreja. Su voz era un murmullo irritado que a menudo se convertía en un gruñido, revelando su impaciencia y su mal humor habitual. La corbata le apretaba el cuello como un dogal, y el sudor perlaba su frente, resbalando por las gruesas cejas y brillando bajo la débil luz. Apenas se había sentado en su silla de cuero, y ya sentía el peso del día, agravado por la intrusión de Umbrella en su preciada rutina de corrupción. Sí, entiendo. Un incidente en la zona rural, por supuesto, si se Irons al auricular, su tono una burla contenida, una cortesía forzada que apenas ocultaba su fastidio y su desprecio por el interlocutor invisible. Sus ojos pequeños y astutos brillaban con una picardía malévola. Ya veo, limpiar el desorden, asegurar que no queden cabos sueltos. Lo de siempre, ¿no? Otra de sus estúpidas pruebas que terminan en un desastre y que yo tengo que barrer debajo de la alfombra. Hizo una pausa, escuchando la voz al otro lado de la línea, una voz fría, monótona y sin emociones, que solo transmitía órdenes, probablemente de algún burócrata de alto rango de Umbrella, con quien Irons mantenía una relación de simbiosis corrupta. No se preocupe, doctor. La policía de Raccoon City es eficiente. Especialmente mis muchachos. Una risa áspera y seca escapó de su garganta, como el roce de papel de lija. No enviaré a Stars, sería excesivo. Demasiado público. Son buenos para el espectáculo, para las fotos y los discursos, pero no para el trabajo sucio. Tengo a otros. Más discretos. Más prescindibles. Una sonrisa sádica, que no alcanzaba sus ojos ni un ápice de calidez, se extendió por su rostro carnoso, revelando la crueldad y la depravación que se cocinaban bajo la superficie de su piel. Serán rápidos. Y si encuentran algo inconveniente, lo harán desaparecer. Lo garantizo. Ni un rastro. Ni una pregunta. Confíe en mí. Colgó el teléfono con un golpe seco, que resonó en el ambiente enrarecido de la oficina como un disparo apagado. Se recostó en su silla de cuero chirriante, la cual respondía con gemidos metálicos a su peso, como si protestara por la carga. Sacó una cajetilla arrugada de cigarrillos, aplastada en su bolsillo interior, y encendió uno con un encendedor de oro que guardaba celosamente, un símbolo de sus pequeños lujos ilegales. La columna de humo se elevó, espesa y afulada, ocultando por un momento su mirada calculadora, que ya estaba planeando los siguientes pasos, como un estratega militar trazando la próxima batalla. La explosión en el centro de entrenamiento de Umbrella era un inconveniente, sí, pero también una oportunidad. Un nuevo pago. Una nueva forma de consolidar su poder y su posición en la decadente Raccoon City, donde él era el verdadero rey en la sombra, a la sombra del paraguas corporativo. Sabía que Umbrella era una bestia insaciable, pero también sabía cómo alimentarla y, sobre todo, cómo ordeñarla para su propio beneficio. Pulsó el botón del intercomunicador, su voz ahora más formal, aunque aún cargada de una condescendencia inherente que denotaba su desprecio por sus subordinados. Hunter, ven a mi oficina. Y trae a un par de los novatos, los que no hacen demasiadas preguntas. Los que aún creen en el servicio a la comunidad y en la justicia. El último comentario fue escupido con un desprecio que habría congelado la sangre a cualquiera que lo escuchara. Pocos minutos después, la puerta de madera astillada de la oficina se abrió con un chirrido familiar, revelando el rostro arrogante de Hunter. Entró con su habitual insolencia, aunque su postura revelaba su obediencia al dinero de Irons. Detrás de él, dos jóvenes reclutas nerviosos se asomaban, con expresiones que oscilaban entre la curiosidad aprehensiva y la evidente aprensión.
1. Billy, era joven y flaco, con el rostro salpicado de pecas y una mirada aún ingenua que no había visto la verdadera cara de la RPD. El otro, Mark, era más corpulento y silencioso, pero con una expresión de perpetua ansiedad que lo delataba. Jefe, dijo Hunter, con su habitual tono displicente, aunque notó el brillo de autoridad en los ojos de Irons y el olor a humo fresco y a secreto, señal de que la conversación anterior había sido tensa y significativa. Hunter. Hay un pequeño incidente cerca de las montañas Arklay. Una anomalía sísmica, según los informes. Nada grave, claro. Una simple explosión de gas, quizá. Pero Umbrella quiere asegurarse de que no queden rastros. Necesito que vayas y hagas una revisión. Con estos dos, para que aprendan a trabajar en equipo y a limpiar, Irons hizo comillas en el aire con los dedos, enfatizando el sarcasmo que no llegaba a los reclutas. Si encuentran algo fuera de lo común, algo que no deba verse, entienden. Desaparece. Sin preguntas. Nadie vio nada. Y si de paso se encuentran con algún animal salvaje, ya saben. Disfruten el día de campo. Un poco de caza nunca viene mal para desestresarse. No dejen nada más que huellas, y ni siquiera eso si es posible. Hunter sonrió, una mueca de complicidad, comprendiendo la insinuación y el botín que se avecinaba. Los sobres llenos de efectivo que Irons solía entregarle pasaron por su mente. Entendido, jefe. Limpio como una patena. Y si hay un poco de caza mayor, mejor aún. Nos vendrá bien un poco de acción. Su mirada se dirigió a los reclutas, una mezcla de burla y superioridad que prometía un día desagradable. Ustedes dos, preparen el jeep. Nos vamos de excursión. Y no olviden las palas. Dicen que es bueno para la espalda, y van a necesitarla. A bordo de un jeep de la RPD, con la pintura descolorida y la suspensión chirriante que anunciaba su aproximación a kilómetros, Hunter y los dos reclutas se adentraban en el bosque que bordeaba las montañas Arklay. El silencio en el vehículo era espeso, solo roto por el traqueteo incesante de las ruedas sobre el camino de tierra, que se hacía más pedregoso y estrecho con cada kilómetro, obligándoles a reducir la velocidad. A medida que dejaban atrás los últimos vestigios de la civilización, una valla rota, un buzón oxidado abandonado que señalaba un camino hacia la nada, la tensión en el aire se volvía palpable, no solo por el incierto destino, sino por el paisaje que se transformaba a su alrededor de forma macabra. El aire se hizo pesado, cargado con el hedor de ceniza, humo acre y ozono, un olor metálico y químico que les arañaba la garganta y les quemaba las fosas nasales con cada respiración. A medida que avanzaban, los árboles, antaño frondosos y llenos de vida, se convertían en esqueletos carbonizados, ramas desnudas y retorcidas que arañaban un cielo grisáceo, como dedos fantasmales de un gigante quemado que suplicaba. La tierra se tornaba negra y estéril, cubierta por una fina capa de hollín que se levantaba con cada ráfaga de viento, empañando el aire y la visión. «Maldita sea, ¿qué demonios pasó aquí?», murmuró Billy, el recluta pecoso, sus ojos jóvenes y asustados, mientras se cubría la nariz con la manga de su uniforme, intentando en vano filtrar el aire nocivo. El miedo comenzaba a asomarse en su rostro, su optimismo inicial desvaneciéndose ante la ominosa realidad que se cernía sobre ellos. «Umbrella, ¿qué más va a ser?», espetó Hunter, con una risa sarcástica y amarga, intentando en vano sonar despreocupado. Su tono era de hastío, pero había una tensión en su mandíbula que no pasaba desapercibida, incluso para los inexpertos reclutas. Siempre están haciendo sus malditas pruebas, sus explosiones controladas que terminan saliendo de control. Un día de estos, van a volar toda la ciudad con sus jueguecitos de laboratorio. Nosotros solo somos los que limpiamos su mierda, los que recogemos los pedazos. Mark, el recluta corpulento, no dijo nada. Solo se aferraba con fuerza al asidero del jeep, sus nudillos blancos por la presión. Sus ojos, ya de por sí ansiosos, escaneaban el paisaje desolado con una creciente aprensión. Un escalofrío le recorrió la espalda, una sensación premonitoria que le decía que este no era un simple incidente. Había algo antinatural en la quietud del lugar. No había canto de pájaros, ni el zumbido de insectos, ni el susurro de viento entre las ramas quemadas. Era un silencio denso y sofocante, un mutismo absoluto que solo se encuentra en los lugares donde la vida ha sido arrancada de cuajo, como si el mismo sonido se hubiera quemado y desaparecido en el calor de la catástrofe. El jeep finalmente se detuvo ante un espectáculo dantesco. Ante ellos, el bosque se abría en un cráter humeante, un gigantesco agujero en la tierra que se extendía por decenas de metros.
Las columnas de humo se alzaban, gruesas y negras como pilares de dolor y destrucción, hacia un cielo que, extrañamente, permanecía de un azul pálido, creando un contraste surrealista y perturbador. El corazón del bosque había sido arrancado de cuajo, dejando una cicatriz humeante y desolada, un monumento mudo a la devastación que había ocurrido. El aire aquí era aún más denso, casi irrespirable, y el silencio, aún más pesado. Los oficiales se bajaron del jeep, sus botas crujiendo sobre los escombros, la grava y la ceniza que cubrían el suelo como un sudario. Las palas que llevaban en sus manos se sentían ridículamente inadecuadas frente a la magnitud de la destrucción que los rodeaba. Caminaron con cautela, sus armas sin usar colgando de sus cinturones, sintiendo el calor residual que aún emanaba de la tierra bajo sus pies. Restos retorcidos de metal, fragmentos de hormigón pulverizado y cables expuestos sobresalían del suelo como huesos rotos de una bestia tecnológica masiva. La piel de la tierra estaba desgarrada, revelando capas de roca fresca y tierra removida, aún caliente al tacto. De repente, Billy se detuvo en seco, con un jadeo ahogado que apenas pudo escapar de su garganta. Sus ojos, antes jóvenes e ingenuos, se abrieron desmesuradamente con puro horror. Dios mío. Su voz era un hilo de espanto, apenas audible. Ante ellos, esparcidos entre los escombros y la ceniza, yacían los cuerpos de varios animales. Pero no eran víctimas de la explosión, ni simples animales. La forma en que habían sido asesinados era grotescamente evidente, una carnicería fría y deliberada. Un oso pardo, de un tamaño considerable, estaba despanzurrado, sus entrañas expuestas y sus huesos largos arrancados de cuajo, como si una fuerza brutal e inmensa lo hubiera desmantelado con las manos desnudas. Sus garras, antes temibles, ahora estaban retorcidas y rotas. Cerca, lo que parecía ser un puma yacía con el cráneo aplastado, su cabeza reducida a una masa sanguinolenta, y su piel rasgada como si una gigantesca garra lo hubiera abierto de arriba a abajo, revelando músculos y tendones. Las marcas de garras eran inmensas, dejando surcos profundos y terribles en la carne ya fría y rígida. La sangre, ya seca y oscura, manchaba el suelo y las rocas, formando charcos coagulados que el hollín no podía ocultar del todo. Hunter se acercó, una mueca de disgusto en su rostro, aunque una curiosidad morbosa y una extraña admiración brillaban en sus ojos. «Maldita sea. ¿Qué bestia hizo esto?». Se rió, nerviosamente, tratando de sonar indiferente y superior, como siempre. «Parece que algo por aquí no quería que lo molestaran. Que se jodan los bichos mutantes. Esto es obra de Umbrella, seguro. Vayamos a lo nuestro, rápido. No quiero pasar el día oliendo a animal muerto y a mierda de laboratorio». Se agachó, examinando una de las enormes marcas de garras en el tronco de un árbol, un escalofrío recorriendo su espina dorsal a pesar de su actitud. Era demasiado grande. Demasiado potente. Demasiado brutal para cualquier animal conocido. Mientras los oficiales empezaban a inspeccionar el perímetro con sus palas, removiendo escombros y ceniza, buscando cualquier cosa que pudiera vincular directamente a Umbrella con el horror que veían, una sombra se movió entre los árboles más densos y calcinados, casi invisible en el paisaje devastado por el fuego y la explosión. Lucius observaba. Su mirada, ahora de un azul grisáceo, pero con el brillo residual carmesí que danzaba en sus profundidades, se posó en los cuerpos destrozados de los animales. No sintió nada. Ni lástima, ni asco, ni siquiera una pizca de empatía. Solo una fría comprensión de la fuerza que podía desatar, una que rivalizaba con lo que había hecho esa carnicería, o incluso la superaba. Eran presas. Él era el depredador. Y ahora, había más presas en su territorio. Entonces, sus ojos se detuvieron en la figura de Hunter. La familiaridad del rostro, la arrogancia, el cinismo. Un recuerdo fugaz del primer día en Raccoon City, de la mano extendida de Hunter, la sonrisa burlona que le dio la bienvenida a un infierno que apenas comenzaba. Y luego, el asco. No el asco estomacal de antaño, sino una repulsión visceral hacia lo que Hunter representaba. La corrupción, la debilidad disfrazada de poder, la ignorancia ciega que permitía que monstruos como Irons y Umbrella prosperaran impunemente. En ese instante, Lucius supo que no los dejaría ir. Ni uno solo de ellos. Y que Hunter sería el último en caer, de la manera más dolorosa. Con una velocidad sobrenatural, Lucius se movió. No hizo ruido. Fue un fantasma entre el humo y los árboles. Mark, el recluta corpulento, fue el primero en caer. Una mano pálida y fuerte, cuya piel aún parecía tensa sobre los músculos, se cerró alrededor de su garganta.
Mark dejó caer su pala con un estruendo metálico y se llevó ambas manos a la garganta, sus ojos desorbitados por el horror y la asfixia. Sus dedos arañaron inútilmente la mano de Lucius, intentando zafarse del agarre de acero, pero era como luchar contra una roca. El rostro de Mark se puso azul, las venas de su cuello se hincharon grotescamente. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mezclándose con el sudor frío de su frente y el polvo. Intentó gritar, pero solo un débil gorgoteo salió de su boca, una burbuja de aire que estallaba en la desesperación. Lucius lo levantó del suelo con una facilidad espantosa, sus pies pataleando en el aire, sus botas rasgando la tierra. El cuerpo de Mark convulsionó, intentando aferrarse a la vida que se le escapaba. Un crujido audible y escalofriante resonó en el silencio macabro cuando Lucius lo estrelló contra el tronco de un árbol cercano con tal fuerza que la madera se astilló y la cabeza de Mark se ladeó en un ángulo imposible, el cuello roto. El cuerpo cayó inerte al suelo, un bulto sin vida. Billy, el pecoso, se dio la vuelta, el grito atorado en su garganta al ver la escena de horror. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, reflejando el terror puro que lo paralizó. Retrocedió torpemente, tropezando con los escombros. Intentó desesperadamente sacar su arma de la funda, sus manos temblaban incontrolablemente, sus dedos torpes por el pánico, pero Lucius ya estaba sobre él. El movimiento fue tan rápido que Billy solo sintió un borrón y un dolor indescriptible en su abdomen. La mano de Lucius se hundió en su carne, atravesando la tela del uniforme y la piel con una facilidad espeluznante, como si fuera mantequilla. Billy se dobló sobre sí mismo, un gemido de agonía escapó de sus labios mientras sentía los dedos de Lucius cerrándose alrededor de algo blando, algo vital, algo que no debía ser tocado, algo que se desgarraba. Sus ojos se fijaron en la cara impasible de Lucius, una expresión de horror y confusión, sin entender por qué. Billy intentó golpear a Lucius con sus puños, débiles y desesperados, pero era como golpear una pared de roca. Sintió un tirón, un desgarro interno que le arrancó un grito gutural y final, una burbuja de aire y sangre. Sus rodillas cedieron, se desplomó, convulsionando en el suelo, sus gritos ahogados en un gorgoteo mientras su sangre tiñía la tierra quemada en un charco oscuro y espeso, mezclándose con el hollín. Sus ojos permanecieron abiertos, fijos en el cielo, vacíos, reflejando el horror de sus últimos momentos. Hunter se quedó paralizado, su rostro palideciendo a medida que la escena se desarrollaba ante sus ojos con una brutalidad incomprensible. El aliento se le atascó en la garganta, negándose a pasar, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Este no era un zombi tambaleante. Esto no era un animal mutante. Esto era Lucius. Pero no el Lucius que conocía. Era algo más, algo terrible y hermoso a la vez en su eficiencia destructiva, una pesadilla hecha carne que había regresado del mismísimo infierno. Un depredador que había encontrado a su presa. Y esa presa era él. Lucius se acercó a Hunter con una lentitud deliberada, cada paso un golpe de tambor en el silencio macabro del bosque quemado, reverberando en el pecho aterrorizado de Hunter. Sus ojos, con el brillo carmesí ahora más pronunciado y vívido que nunca, estaban fijos en Hunter, una mirada que prometía un tormento prolongado, un suplicio diseñado para maximizar el terror y el sufrimiento. La indiferencia que había sentido al principio se había desvanecido por completo, reemplazada por una crueldad fría y calculadora, alimentada por un rencor que había madurado en su interior, una venganza personal. Hunter, la voz de Lucius era un susurro gutural, apenas audible por encima del zumbido en los oídos de Hunter, pero cargado de una autoridad que helaba la sangre, una voz que no era del todo humana, sino algo más antiguo y cruel. Has corrido. Has jugado a ser el matón. Has juzgado a otros. ¿Crees que eso te salvará ahora? Has visto lo que soy. Has visto lo que puedo hacer. Y tú fuiste el primero en darme la bienvenida a este nuevo mundo. Ahora, yo te daré la bienvenida al tuyo. Hunter retrocedió arrastrándose, desesperado, tropezando con un escombro carbonizado. El miedo lo paralizó, sus piernas parecían de gelatina, incapaces de sostenerlo. Se arrastró hacia atrás, intentando alejarse de la sombra imponente que se cernía sobre él. Lucius, ¿qué te pasó? Por favor, no me hagas daño. Su voz se quebró, suplicante, patética, apenas un balbuceo. Te lo ruego, no me mates. Una sonrisa lenta y macabra se dibujó en los labios de Lucius, una expresión que torcía su rostro de una manera casi demoníaca, una máscara de pura malevolencia. Daño. Esa es una palabra interesante, Hunter. Tengo algo mejor en mente para ti. Un juego. Un pequeño juego de caza, para recordar los viejos tiempos.
Sus ojos brillaron con una luz maníaca, reflejando la crueldad que ahora lo definía, una diversión perversa en el sufrimiento ajeno. Tienes 10 segundos. Ni uno más. Corre, ratón. Corre por tu patética vida. Unter no esperó. El instinto de supervivencia, un hilo delgado y desesperado, lo impulsó a una acción inmediata. Se dio la vuelta y se impulsó con los brazos, intentando correr con sus piernas inútiles, el pánico quemándole los pulmones, el aire rasgándole la garganta. Se arrastró sin mirar atrás, sus manos arañando la tierra, el corazón latiéndole a 1000 por hora, un tambor frenético en sus oídos. Siseó Lucius, su voz acompañando los pasos desesperados y patéticos de Unter, disfrutando de cada momento de su huida. Unter apenas había avanzado unos metros, arrastrándose con los brazos, cuando sintió un golpe brutal en su tobillo derecho, como si una maza invisible lo hubiera golpeado. Un crujido seco y nauseabundo resonó en el aire. Un grito de agonía escapó de sus labios, mientras su pierna se le dobló en un ángulo antinatural, el hueso roto perforando la piel. Se retorció, intentando impulsarse, su mente gritando de terror y dolor. Continuó Lucius, su voz ahora más cercana, como un depredador acechando a su presa moribunda. El terror le daba fuerzas a Unter. Con su pierna rota arrastrándose inútilmente, se impulsó con las manos, raspándose las rodillas y los codos en la ceniza, dejando un rastro de sangre y desesperación. La voz de Lucius era un eco frío, resonando en la mente de Unter, una cuenta regresiva hacia el infierno. Sintió otro golpe, esta vez en el tobillo izquierdo. Un segundo crujido, más seco, más definitivo. Otro grito, un gemido de bestia herida. Ambas piernas inútiles, ambos tobillos rotos, Unter se desplomó por completo, sin poder moverse, con el rostro hundido en la tierra. Las lágrimas se mezclaron con el sudor y el hollín, formando riachuelos sucios en su cara. Susurró Lucius, mientras se acercaba lentamente, el sonido de sus pasos apenas un suspiro sobre la tierra quemada. Unter intentó gritar de nuevo, pero su voz era un sollozo ahogado, su garganta seca. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, cada músculo rígido por el dolor y el terror. La figura de Lucius se cernía sobre él, bloqueando la poca luz que se filtraba. Unter abrió los ojos, suplicantes, encontrándose con la mirada ardiente de Lucius. La crueldad era innegable, pura y sin remordimientos. Lucius se arrodilló junto a él, su voz un susurro íntimo y aterrador. Unter gimió, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Intentó retroceder, sus manos arañando la tierra, pero no había a dónde ir. La sombra de Lucius lo envolvía. Lucius extendió una mano, sus dedos largos y pálidos se cerraron alrededor del brazo de Unter, apretando, sintiendo cómo los huesos crujían bajo su presión. Unter dejó escapar un gemido ahogado de dolor, su cuerpo arqueándose en una agonía muda. Lucius lo levantó un poco, exponiendo su cuello. Sus ojos ardían con una intensidad que le quemaba el alma a Unter. La voz de Lucius era un murmullo final, cargado de una expectativa brutal. Unter cerró los ojos, el miedo consumiéndolo por completo. Lucius se quedó inmóvil, observando a Unter. El juego había terminado. Pero el castigo, no. Unter se quedó inmóvil, sollozando, con el aliento agitado. Sus ojos cerrados, esperando el golpe final, el final de su tormento. Lucius sonrió, una sonrisa cruel que desfiguraba su rostro, estirando la piel de una manera casi antinatural. No eres muy rápido, ¿verdad, Unter? Siempre tan lento. Tan predecible. Como un animal atrapado. Pero la cacería apenas comienza. Levantó a Unter por el cuello de su camisa, con una mano, como si fuera un muñeco de trapo, revelando la debilidad de su presa, la insignificancia de su vida. Vamos a ver cuánto resistes. Vamos a ver cuánto te diviertes. Lo arrojó contra un árbol calcinado, y Unter se deslizó por el tronco, gimiendo, su cuerpo maltrecho. Su uniforme estaba ahora rasgado y cubierto de tierra y sangre, un patético amasijo de lo que alguna vez fue un hombre orgulloso. Lucius se acercó, extendió una mano y le rasgó la ropa, revelando el estómago. Los dedos de Lucius, pálidos y fuertes, se deslizaron sobre la piel, deteniéndose justo por encima del ombligo, aplicando una presión que prometía un dolor infernal, un conocimiento íntimo de la vulnerabilidad de la carne. Recuerdo tu sonrisa, Unter, Lucius continuó, su voz apenas un susurro en el oído del hombre, pero cada palabra era un golpe que perforaba el alma de su víctima, reviviendo viejas heridas, viejos rencores. Cuando me felicitaste por matar. Me preguntaste si me gustaría. Me diste la bienvenida a este lugar. Te dije que no. Pero creo que me equivoqué.
Sus dedos se apretaron lentamente, la piel de Hunter se tensó hasta el punto de la ruptura, una punzada de agonía recorrió su abdomen. El dolor en los tobillos era insoportable, pero el miedo a lo que Lucius iba a hacer a continuación era aún peor, un terror frío y absoluto que le helaba la sangre en las venas. Ahora, siento que me gustaría jugar un poco más contigo. Que veas de cerca lo que es el verdadero monstruo. El que crearon. Hunter tosió, suplicando entre jadeos, la saliva mezclada con sangre. Las lágrimas corrían por su rostro sucio de ceniza y barro. Por favor, Lucius, te lo ruego. Te daré lo que quieras. Dinero, lo que sea. No me hagas esto. Soy yo, Hunter. Tu compañero. Por favor. Por la RPD. Piensa en la RPD. Piensa en lo que hicimos juntos. Su voz era un gemido desesperado, sin dignidad. Lucius ladeó la cabeza, su expresión indescifrable, una mueca de vacío y frialdad que era más aterradora que cualquier grito. Dinero. ¿Crees que me importa el dinero? ¿La RPD crees que me importa esa farsa de institución? Sus ojos, con el brillo carmesí ahora ardiente y sin piedad, se clavaron en los de Hunter, perforándolo, viendo a través de sus miserables pretextos. Tú no sabes lo que me pasó. Tú no sabes lo que tuve que hacer. Y no eres mi compañero. Nunca lo fuiste. Solo eres un parásito más en esta ciudad. En un último y desesperado intento, Hunter se aferró a la única debilidad que recordaba en Lucius, la única persona que Lucius parecía valorar, la que le daba un atisbo de humanidad. Rebecca. ¿Qué pensaría Rebecca si te viera así? Ella no querría esto. Ella te querría humano. Un hombre correcto y que no mata. La mención de Rebecca fue como una descarga eléctrica que atravesó a Lucius, una jabalina en el corazón de su tormento. El brillo carmesí en sus ojos se intensificó hasta convertirse en un fuego ardiente, una furia gélida y absoluta que eclipsó cualquier otra emoción o rastro de juego. El juego había terminado. La burla había cesado. Hunter había tocado la herida más profunda, la culpa más arraigada, el sacrificio que lo había transformado en lo que era. Había invocado el nombre de su ancla, el nombre de su monstruosidad, de su pecado. No te atrevas a pronunciar su nombre, siseó Lucius, la voz desprovista de cualquier humanidad, un puro rugido de la bestia contenida que se había liberado. Cada sílaba era un martillo golpeando el aire, cargada de una amenaza primordial y un dolor inmenso que lo hacía hervir. Su mano se alzó, no para rasgar, no para torturar. Con una velocidad cegadora y una fuerza inimaginable que desafiaba toda lógica y anatomía, la mano de Lucius se cerró alrededor de la cabeza de Hunter. No hubo grito de dolor, solo un jadeo ahogado y final, un burbujeo de sangre en la garganta. Solo un sonido húmedo y nauseabundo, un crack seco y decisivo que resonó en el silencio del bosque, el sonido de la materia orgánica cediendo bajo una presión absoluta. El cuerpo de Hunter se desplomó, sin vida, su cráneo aplastado, deforme, como una sandía caída al vacío. Una mancha oscura de sangre y sesos se extendió por la tierra quemada, una huella más de la brutalidad que había desatado. Lucius se quedó allí, inmóvil, observando el cuerpo sin vida de Hunter. La furia se disipó tan rápidamente como había llegado, dejando solo el vacío y el eco de la culpa. Rebecca. Su sacrificio. Su pérdida. El monstruo había regresado, pero el tormento continuaba, un fuego interno que ninguna cantidad de venganza podía apagar. Volvió a ser una silueta solitaria en el cráter humeante, rodeado de la desolación que él mismo había provocado. Cambio de escena. En el corazón de Raccoon City, la estación de policía, un majestuoso edificio de arquitectura gótica que se alzaba sobre el paisaje urbano, ahora se sentía más como un mausoleo. El usual bullicio de oficiales que iban y venían, las risas dispersas que resonaban por los pasillos, el tecleo constante de máquinas de escribir que creaban una sinfonía de actividad y el crepitar alegre de las radios de comunicación, todo eso se había desvanecido. En su lugar, reinaba una quietud tensa y ominosa. Las luces fluorescentes zumbaban con un tono monótono sobre los pasillos vacíos, proyectando sombras largas y fantasmales que parecían moverse con una vida propia. El aire estaba cargado de una ansiedad palpable, un nerviosismo que se sentía en los pocos murmullos ahogados que escapaban de las oficinas cerradas, en las miradas furtivas de los oficiales que pasaban, intercambiando silencios cargados de preocupación. El ambiente era sofocante, como la calma antes de una tormenta. En la oficina de Stars, un espacio que solía ser un hervidero de camaradería y preparación, el tic-tac del reloj de pared se sentía ensordecedor, cada segundo una punzada en el estómago de Gil Valentine.
Sus ojos azules, normalmente llenos de determinación y agudeza, estaban ahora velados por una profunda preocupación, fijos en el mapa topográfico de las montañas Arklay extendido sobre la mesa de conferencias, sus contornos familiares ahora parecían amenazantes. Llevaban casi 24 horas sin noticias del equipo Bravo. Ni una palabra. Nada. Un nudo frío se había formado en su estómago desde el último contacto con Rebecca, su amiga, su hermana en armas, su confidente. La ausencia de comunicación era inaudita. Irons sigue sin soltar prenda. Dice que es un fallo de comunicaciones masivo. ¿Un fallo? Con todo un equipo de élite en una zona que se conoce como la palma de la mano por sus patrullas rutinarias. La voz de Chris Redfield era un gruñido de frustración contenida, resonando en la pequeña oficina. Estaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre su musculoso pecho, su mandíbula tensa, los ojos fijos en la nada, el ceño fruncido. Parece que a nuestro querido jefe solo le importa el silencio, no las respuestas. Quiere que esto desaparezca. Lo huele en el aire. Gil pasó una mano por su cabello, sintiendo el cansancio y la frustración morderla por dentro, como dos bestias feroces. «Es Rebecca, Chris», murmuró, su voz apenas un suspiro, como si la mera mención de su nombre fuera dolorosa, un eco de una normalidad perdida. Ella es tan meticulosa, tan dedicada a su trabajo. Si hubiera podido comunicarse, lo habría hecho. Lo prometió. No es de las que desaparecen sin más. Siento que algo terrible les pasó. Algo que Irons no quiere que sepamos. Algo que está intentando encubrir, como siempre. Recordaba la última conversación con Rebecca, la risa fácil de su amiga, la promesa de una cena pendiente, de una noche para desahogarse de las presiones de la vida en la RPD. Ahora, esa promesa se sentía lejana, casi rota, una cruel burla del destino. También pensó en Lucius, el enigmático compañero de Rebecca, en la extraña dinámica que los unía. ¿Qué le habría pasado a él? Su presencia siempre había sido un misterio, una sombra que ahora se sentía aún más densa. Barry Burton, un hombre de hombros anchos y mirada cálida, un veterano con la barba canosa, limpiaba su fiel Magnum en silencio en una esquina, su expresión sombría y pensativa. Era el más experimentado del equipo, el que había visto más horrores de los que cualquier hombre debería. Levantó la mirada, sus ojos se encontraron con los de Gil, una chispa de entendimiento mutuo. Los rumores que llegan no son nada buenos, Gil. La gente del pueblo, los excursionistas que han logrado regresar, hablan de gritos en la noche. De animales mutilados encontrados lejos de las carreteras, con heridas que no parecen de depredadores comunes. De una quietud antinatural que se ha apoderado de los bosques. El control de las noticias es evidente. Es como si quisieran mantenerlo todo bajo la alfombra, evitar el pánico a toda costa. Su voz, aunque grave, portaba una preocupación genuina que era casi palpable, una resonancia de la verdad que se negaba a ser silenciada. Los incidentes se están acumulando, y la desaparición de Bravo es la gota que colma el vaso. No podemos ignorarlo por más tiempo. Gil apretó los puños, la determinación comenzaba a reemplazar el miedo y la angustia en su rostro, endureciendo sus facciones. Su intuición, forjada en innumerables situaciones de peligro y supervivencia, le gritaba que la verdad era mucho más oscura de lo que Irons quería admitir, más monstruosa de lo que cualquiera podría imaginar. Entonces, ¿qué estamos esperando? No podemos dejarles ahí fuera. La gente está desapareciendo. Algo está pasando en esas montañas, y el equipo Bravo fue enviado directamente a la boca del lobo. Sea lo que sea que les haya pasado, necesitamos saberlo. Necesitamos traerlos de vuelta, o al menos, sus restos. Se lo debemos a ellos, a Rebecca. A la gente de Raccoon City. Miró a Chris y a Barry, sus ojos ardiendo con una convicción que no admitía réplicas. El equipo Alpha, la última esperanza, estaba a punto de ser enviado a un infierno que aún no podían comprender, pero del que ya sentían su aliento helado, un frío que calaba los huesos. La misión, por terrible que fuera, se avecinaba. Y esta vez, no habría quien la detuviera.